En el anterior capítulo, Kane se ligó a un tecno sacerdote y necesita suministros desesperadamente. Ahora tiene que evitar que su improvisado ejército se desarme. Esto es, Sea of Kane, Muerte o Gloria, capítulo 15. El resto de la jornada transcurrió entre una monótona neblina de polvo, ruido, calor y aburrimiento, por no hablar de los efectos sobre mi columna vertebral provocados por el primitivo diseño del buggy. Al poco tiempo de arrancar, sentí la necesidad de tomar un trago de agua, pero me contuve con un considerable esfuerzo de voluntad. En parte lo hice porque para mantener mi posición entre tantas personas desesperadas y dispares, tenía que ser visto como un líder y dar ejemplo. Por otra parte, sabía ya por experiencia que apagar ahora mi sed solo haría que antes de no mucho tiempo me sentiría mucho más sediento. Si encontrábamos agua donde Colfax esperaba hallarla, yo podría ceder al impulso con la conciencia bien limpia, o al menos tan limpia como podía estar la mía. Pero si nuestra búsqueda fracasaba, no tendríamos otra opción que aplicar el rígido razonamiento ideado por Norbert, y si era así necesitaría mi ración más adelante. El camino que seguimos se alejó de la carretera principal, y justo a tiempo. Mirando hacia atrás por el amplivisor pude, a pesar de las sacudidas provocadas por nuestro inestable transporte, distinguir una serie de camiones y esa especie de motocicletas orcas avanzando por la carretera. Temiendo que nos reconocieran y se lanzaran en nuestra persecución, advertí a Grenbow y su equipo. Pero los Pieles Verdes nos ignoraron, sin duda tomando a nuestro destartalado convoy por uno de los suyos. Eso sí es que se habían dado cuenta de nuestra presencia. Lancé un silencioso suspiro de alivio. Satisfecho de haber tenido razón, tuve la delicadeza de no recordárselo a Tyber. Parece que le hemos dado esquinazo, suspiró el sargento. Yo también lo pensaba, pero me permití que un ligero tono de precaución apareciera en mi voz. Al menos por el momento. Llamé por el comunicador a los demás mandos, excepto a Colfax, que no necesitaba conocer los detalles. No nos confiemos, puede haber grupos aislados de orcos por ahí. Su respuesta fue un coro de promesas de que permanecerían alertas. Yo me senté, acunando al Volter, esperando el primer signo de ataque que sin embargo nunca llegó. Nos detuvimos poco después del mediodía. Colfax regresó trotando por el camino para hablar conmigo cara a cara. A pesar de su simple funcionamiento, no se sentía cómodo hablando por el comunicador, especialmente cuando eran portador de malas noticias. Por aquí debería ser pasando esta cresta. Me soltó sin el menor preámbulo, pero no tiene buena pinta. Hizo un gesto con un pulgar casi tan mugriento como el de Jürgen, aunque para ser justo yo estaba igualmente cubierto de polvo. La pista que estábamos siguiendo hacía ya mucho tiempo que había dejado de hacer cualquier cosa que pudiera ser digna de llamarse carretera, y el camino consistía en poco más que una franja ligeramente plana de tierra endurecida, sobre la cual flotaba una delgada y asfixiante capa de polvo levantada por las corrientes de aire creadas por nuestro desplazamiento, y que nos rodeaba formando nuestra particular tormenta de polvo. ¿En qué condiciones estaban los últimos vehículos del convoy completamente envueltos por el polvo? Solo podía imaginarlo, y muy vívidamente además. Es por eso que había seleccionado el segundo puesto para Jürgen, y para mí, en lugar de colocarnos en el centro de la columna, donde estaríamos mejor protegidos del fuego enemigo. ¿Cómo puedes saberlo?, pregunté, desenrollando la faja de mi rostro, donde estaba haciendo las funciones de improvisada máscara contra el polvo. A pesar de la protección que proporcionaba, sentía que tenía la garganta llena de polvo, y bebí un trago de agua cuidadosamente medido de mi cantimplora antes de continuar. Sentí como si me estuviera tragando una bola de barro, pero cuando volví a hablar, luchando contra el impulso de beberme toda la botella mientras la volví a cerrar, mi voz era mucho más clara. A mí todo me parece igual. Ese es el problema, dijo Colfax. Me bajé del buggy para unirme a él, agradecido por la oportunidad de aliviar mis miembros hinchados y doloridos. Jürgen vino detrás de mí, como de costumbre. Llevaba su fusil láser y levantó una mano para arrancar la tira de tela que se había atado alrededor de su boca. ¿Todo bien, señor? Eso es lo que vamos a averiguar. Dio un vistazo a la línea de vehículos que poco a poco se iban haciendo visibles detrás de nosotros, cuando la enorme nube de polvo que habíamos levantado comenzó a posarse cubriéndolo todo con el color del desierto. Unos pequeños pasajeros de terracota comenzaron a gesticular y señalar en nuestra dirección, claramente preguntándose qué estábamos haciendo. Genial, eso era justo todo lo que necesitábamos. Activé mi comunicador. Parada para descansar, dije. Corred la voz, que nadie pierda de vista el vehículo en el que viaja. Eso debería evitar cualquier especulación y evitaría que los curiosos nos siguieran, pero solo por asegurarme, y distribuir algo de comida, una barra de ración para cada uno y una taza de agua. Eso entraba dentro de las recomendaciones de Norbert, y ya iba siendo hora de que comiésemos algo. Además, eso sería más que suficiente para mantener ocupadas las mentes de los civiles, y a los soldados ocupados distribuyendo las raciones. Ahora que pensaba en ello, en comer, me sentía hambriento. Saqué un par de barritas de raciones del bolsillo del pantalón, y le di una a Colfax, mientras Jürgen sacaba una de las suyas de alguno de los innumerables bolsillos de su uniforme. A pesar de estar tanto tiempo almacenadas, las barritas no parecían haber sufrido ningún efecto y sabían tan bien como siempre, es decir, a nada particularmente identificable. Sin embargo, me permitió calmar el hambre, y cuando coroné la cresta comencé a sentirme levemente optimista. Esto es lo que me temía, dijo Colfax, su voz ligeramente amortiguada al estar masticando en ese momento una compacta torta de solo el emperador sabe qué. Examiné la ligera depresión en el terreno que se fue haciendo visible mientras avanzábamos.
Estaba llena de matorrales, la mayoría de ellos llenos de una especie de espinas que parecían capaces de atravesar una placa de ceramita. Seguro que esto es bueno, dije. Si hay plantas debería haber agua. La cara de Colfax se contrajo en lo que parecía ser una sonrisa irónica. Había, dijo, pero ya se ha secado. Se inclinó para examinar una gran roca y señaló una pequeña hendidura que había en ella. Una planta diminuta y marchita. Todavía se aferraba allí, sobreviviendo de alguna manera a pesar de las posibilidades. Yo sabía cómo se sentía. ¿Ves esto? Jürgen asintió. Es una planta, dijo, presumiblemente por si alguno de nosotros no había visto ninguna antes. Salvia de las rocas, dijo Colfax. La última vez que estuve aquí toda la zona estaba alfombrada. Hizo un gesto hacia la depresión llena de matojos espinosos. Esto era un estanque, se lo crean o no. No esperaba tener tanta suerte esta vez. Casi nunca se encuentra agua en la superficie, pero la salvia de roca significa que está lo suficientemente cerca de la superficie para llegar hasta ella con una pala. ¿Y esos? Pregunté, señalando a los espinos. También necesitan agua, ¿no? Colfax sacudió la cabeza. Espinos del destripador. Las raíces bajan 10, 20 metros. No tenemos nada para llegar a tanta profundidad, ¿verdad? Mi silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Incluso si la tuviésemos, concluyó amargamente. Primero tendríamos que despejar el terreno. Ni siquiera quiero pensar en ello. Me quedé mirando la masa compacta de espinos, y en privado estuve de acuerdo con él. Entonces será mejor que nos pongamos en movimiento, dije, y espero que tengamos más suerte en el siguiente barranco. Colfax asintió. Mejor que no se haga ilusiones, aconsejó. Volvimos a los caminos en un estado de ánimo sombrío, pero tuve tiempo para reflexionar sobre el asunto. Apenas había vuelto a bajar de la cresta, ocultando mi árida decepción, cuando mi comunicador se activó. Comisario, era la voz de Grenbow. Parecía excitado. Aquí tenemos un pequeño problema. ¿Qué clase de problema?, pregunté, luchando contra el impulso de empezar a correr a pesar del debilitante calor. En vez de eso, aumenté mi ritmo hasta convertir en un paso rápido y decidido. No tenía sentido poner innecesariamente nerviosos a los civiles. El operador de Vox vaciló, tratando de encontrar las palabras exactas. Un par de milicianos están teniendo una bronca, dijo por fin. ¿Y no puedes lidiar con eso?, pregunté, mientras Colfax se alejaba volviendo a su camión. Jürgen como siempre se quedó conmigo. Supone que tienes el mando. No me obedecen. Estupendo. Solo llevábamos medio día viajando y las cosas comenzaban a desmoronarse. Aflojé mi pistola láser en su funda y aumenté mi velocidad tanto como me atreví, preguntándome por qué, en nombre de la Santa Terra, había pensado que era buena idea darle fusiles a esos subnormales. A menos fuera cual fuera la discusión, no habían empezado a dispararse el uno al otro. Todavía. Esto último, como descubriría un momento más tarde, fue en gran parte debido a que Grenbow se había interpuesto entre los dos contrincantes, con más coraje que inteligencia, si preguntan mi opinión. Pero al menos eso evitó que las cosas fueran a más. La chica con el tatuaje en la cara había sacado un cuchillo y cambiaba su pesa de un pie a otro, como si tratara de encontrar una manera de pasar más allá de Grenbow. Pero hasta el momento, el sentido común o el fusil láser que el operador de Vox llevaba en sus manos la había disuadido de intentarlo. Estaba mirando a un hombre vestido con los jirones de un uniforme idéntico al del arbite local, que encontré muerto en las calles de Prosperity Wills, que lanzaba unas miradas asesinas hacia atrás, con los nudillos blancos sobre su propia arma. ¿Qué pasa aquí?, pregunté caminando hacia el pequeño grupo, mostrando todos los signos de autoridad que me habían enseñado en la escuela. El resto del equipo de milicianos se separó para dejarme pasar, mirando el entretenimiento con evidente interés, aunque, para mi alivio, ninguno de ellos parecía inclinado a tomar partido por uno de los contrincantes. Al menos, eso simplificaría las cosas. Los artesanos de Felicia también miraban, encaramados sobre el portón trasero del camión, como esperando que alguien repartiera nueces de cava. La tecnosacerdote seguía absorta en las entrañas del transmisor averiado. Simplemente levantó la vista hacia arriba para mirarme, y me hizo un gesto con la mano antes de volver al trabajo, tarareando alegremente para sí misma. Después de un momento identifiqué la melodía como los orejes son aplastados por las orugas del Land Rider. Grenbow se volvió hacia mí con evidente alivio. Mara derramó parte de la ración del agua de Tamworth. ¡Un accidente!, dijo la chica. Este orco estúpido no miraba por dónde iba. El antiguo policía se ruborizó aún más y trató de levantar su fusil láser a pesar de que Grenbow seguía entre los dos. Me golpeaste en el brazo a propósito y tú lo sabes, mentirosa, saco de mierda. Grenbow trató de contenerlo. Tamworth golpeó al joven soldado en el estómago con su arma. Grenbow se dobló soportando el golpe, permitiendo que su armadura absorbiera el impacto. Luego se levantó rápidamente y golpeó al miliciano rebelde en la cara con la culata de su propia arma. Tamworth se tambaleó hacia atrás y Mara se precipitó contra él, levantando el cuchillo para golpear. ¡Ya es suficiente!, saqué rápidamente mi pistola láser. Disparé un proyectil en la arena que había entre ellos. Los dos contrincantes se quedaron inmóviles. Jürgen, quítales las armas. Mi ayudante se movió para obedecer, arrancando el fusil de las manos de Tamworth y colgándoselo del hombro. Cuando fue a por la chica para quitarle el cuchillo, Mara dio un paso hacia atrás. ¡Es mío!, protestó. Se lo quité a un piel verde. Entonces guárdalo hasta que tengas la oportunidad de usarlo contra uno, dije con firmeza.
No tenía la menor duda de que Jürgen se lo podría quitar fácilmente si continuaba empuñándolo. Y era una concesión lo suficientemente pequeña que podía permitírmela. Si la pandillera era lo suficientemente inteligente, se daría cuenta de que estaba llevando las cosas al límite. Afortunadamente lo era, y envainé el cuchillo sin discutir más. Bien, aparté mi pistola. ¿Qué ha pasado? Tamor y Demara volvieron a gritar sus acusaciones. Yo levanté de nuevo la mano. Grenbow, por favor. Habíamos acabado de repartir las raciones a los civiles, dijo enérgicamente Grenbow. Así que di la orden de repartir nuestras raciones. ¡Es tiempo de broncas!, murmuró uno de los reclutas detrás de mí. Yo me volví, silenciándole con la mirada. Grenbow lanzó al hombre una mirada casi igual de intimidante. ¡Felicidades! Acaba usted de ofrecerse como voluntario para un doble turno de guardia. Yo asentí, aprobando sus palabras. Parecía que Tyber había elegido bien a los jefes de los equipos. Cortada la interrupción, volvimos al tema que nos ocupaba. Estos dos estaban uno al lado del otro en la línea. Demara golpeó el codo de Tamworth mientras se volvía y derramó parte de su bebida. ¿Cuánto perdió?, pregunté. Grenbow se encogió de hombros. Media taza, aproximadamente. ¡Eso es mentira!, gritó Tamworth. ¡Se me cayó todo! Dejaste caer la taza cuando me atacaste, contestó Demara, cerrando sus puños, pero mostró la suficiente sensatez para no intentar coger su cuchillo. Si tienes sed es solo por tu propia estupidez. ¡Ya basta!, silencié nuevamente a los dos. Por si acaso lo habéis olvidado, ambos os ofrecisteis voluntarios para servir en la defensa de este convoy, lo que significa que ambos estáis sujetos a las normas y reglamentos militares, y eso incluye la disciplina militar. ¡Uy, qué miedo!, replicó sarcásticamente la chica. ¿Acaso cree que podría haceros algo que los orcos no nos hayan hecho ya? Puedo pegarte un tiro, por ejemplo, dije suavemente. Me volví hacia Tamworth. Por cierto, ese es el castigo prescrito por golpear a un oficial superior. El hombre se quedó callado de repente. El moretón en su rostro se oscureció mientras la sangre se aparecía del resto de la cara, claramente preguntándose si yo sería capaz de llevar a cabo mi amenaza. Bien, lo dejaría cocerse un poco en su jugo. El resto de miembros del equipo murmuraron inquietamente entre ellos durante un momento. Luego se volvieron para contemplar la escena aún más atentamente. Usted no tiene por qué hacer eso, ¿verdad?, preguntó Demara. Gradualmente su ira fue dando paso al sentido común. Puede que sea un cabezota, pero... No necesito la ayuda de ninguna pandillera de mierda, gritó Tamworth. Yo la callé con mi segunda mejor mirada como comisario, así que esa era la causa. Por si aún no te has dado cuenta, dije suavemente, las cosas han cambiado mucho, cualesquiera que fueran las diferencias que tuvieras antes. Ahora están muertas y enterradas, y si no es así, yo puedo hacer que eso suceda literalmente, no como una forma de hablar, ¿entendido? Tamworth asintió sin decir una palabra. Bien, me volví hacia Grenbow. La próxima vez que nos detengamos, él solo tendrá media taza de ración para compensar la que desperdició. Ella también. ¡Fue un accidente!, protestó Demara. Me encogí de hombros. No me importa, han desperdiciado el agua. Eso es todo lo que importa. Traten ello como incentivo para que tengan más cuidado la próxima vez. Los antiguos contrincantes ahora me miraban más a mí que el uno al otro, lo que tomó por una señal positiva. Me volví hacia Grenbow. No voy a disparar a este cabeza de mierda por golpearte. Ahora mismo necesitamos a todos los soldados que podamos conseguir. Si crees que necesitas castigarles más, usa tu propio criterio. Es tu equipo. Señalé con el pulgar a Demara. Lo mismo te digo de ella. No quiero volver a ninguno de los dos peleándose otra vez. No volverá a pasar, señor, aseguró Grenbow. Me alegro de oír eso, dije, levantando un poco la voz. Esto también va por el resto de vosotros. La supervivencia de todos depende de que cada uno haga lo que se comprometió a hacer. No podemos permitirnos más pesos muertos. La próxima vez que se inicie una pelea, abandonaré en el desierto a quienes la comiencen, sin comida ni agua. Pasad la voz. Sabiendo que decir algo más acabaría una buena salida dramática, me di la vuelta y me alejé. Un momento después, Jürgen entregó a Grenbow el arma que había confiscado y corrió detrás de mí. En general pensé que había manejado todo el asunto bastante bien. De todas formas me puse en contacto con Grenbow en cuanto acampamos esa noche. Nos habíamos detenido alrededor de un pequeño búnker de roca que Colfax me informó que estaba destinado de estación para trabajadores como él, que en tiempo se dedicaban al mantenimiento de la red de los tortuosos caminos secundarios, que al menos ahora todavía permanecía en un estado mínimamente aceptable. La puerta no estaba cerrada con llave, lo que no era nada sorprendente, ya que dentro no había nada que valiera la pena robar, o al menos digno de tomarse la molestia de venir hasta aquí desde la civilización. Sin embargo, cuando despejamos el lugar bajo la supervisión de Norbert, logramos encontrar unas pocas herramientas, algo de ropa de cama y una caja pavorosamente pequeña de alimentos en conserva que se unieron a nuestras escasas reservas. La única otra cosa que encontramos fue una tabla de datos de porno, aparentemente olvidada allí por uno de los colegas de Colfax. Si en realidad era suya, no se molestó en reclamarla. Pasé secretamente a Jürgen. El ayudante había soportado mucho en los últimos días. Yo sentía que lo menos que podía hacer por él era permitirle disfrutar de su afición por un tiempo. No había ningún rastro de Tana, por supuesto. En esos momentos sentí algo de envidia, deseando que mis propios deseos hubieran cumplido con la misma facilidad que los de mi ayudante. ¿Algún problema?, pregunté al joven soldado. Él negó con la cabeza mientras sorbía de su jarra de agua, con
con un rostro apenas visible a la luz del calentador portátil que habíamos rescatado del búnker de los obreros. Según apretaba más mi abrigo contra mi cuerpo, me encontré deseando una taza de recafeinado, pero las bebidas calientes no estarían disponibles para nosotros durante un tiempo. Hervir el precioso líquido habría hecho que mucho se desperdiciara como vapor, una cantidad espantosa de acuerdo con las cifras de Norbert, así que se me negó incluso ese pequeño consuelo. Bebí mi propia ración de agua mientras el soldado me respondía, luchando contra el deseo de tragármela toda directamente. Beberla despacio y con cuidado era la única forma de asegurar que la mayor parte del líquido fuera absorbido por mis tejidos secos, en lugar de pasar a salir directamente fuera. Ninguno, dijo, nadie está dispuesto a averiguar si usted estaba fanfarroneando sobre lo de abandonar en el desierto a los alborotadores. No lo estaba, dije, confiando en no tener que demostrarlo. No podemos permitirnos el lujo de luchar entre nosotros. Tomé otro sorbo de agua tibia, tratando de ignorar el regusto metálico, lo que me recuerda algo que hiciste con Demar y Tamworth después de que yo me marchara. Lo peor que se me ocurrió, respondió ligeramente divertido. Los he puesto juntos. Él le ha asignado como cargador de cañón automático. Eso es ingenioso, concedí. Si los miembros de un equipo de armas pesadas no se llevan bien, el trabajo conjunto haría que funcionase. El joven soldado volvió a sentir. Ahora tendrán que llevarse bien. Sus vidas dependerán de ello. Una vez que entremos en combate, se encogió de hombros y por si acaso tenía la impresión de que habían salido bien librados. Se ha asignado turnos de guardia nocturna dobles a cada uno, desde ayer hasta que se congelen las estrellas juntos. Quien quiera que fuera que te asignó a comunicaciones no sabía hacer bien su trabajo, le dije. Me parece que estoy viendo a un sargento a punto de nacer. Para mi sorpresa él se echó a reír. Un trabajo demasiado duro, dijo. Oscuramente animado por la conversación, me dirigí a pasar a través del improvisado campamento, tratando de no pensar demasiado en el día siguiente. No todo eran buenas noticias. 2 de los pacientes de Ariot habían muerto durante el día. Los rigores del viaje fueron demasiado para ellos. Me sorprendía preguntándome cuánto aumentarían nuestras reservas de comida y agua. Prácticamente nada, por desgracia. Hablé con Tyber confirmando las suposiciones de nuestros centinelas y revisé el perímetro con el amplivisor, asegurándome de que todos estuvieran donde se supone que debían que estar. Para mi tranquilidad, pude distinguir sus débiles siluetas contra la oscuridad, algo más clara del cielo moteado de estrellas. Por lo menos los orcos no nos estaban siguiendo, furtivamente a cubierto por la noche. En cualquier caso, ese no parecía su estilo. Tamworth y Demar estaban sentados los dos en una duna de arena, en hosco silencio, de espaldas el uno al otro, pero sin hacer ningún movimiento para retomar las hostilidades, por lo que la heterodoxa solución de Grenbow parecía estar funcionando. Por último, fue buscar a Colfax, que aún seguía en las profundidades del búnker. El tenue resplandor de una luminaria de baja potencia iluminaba débilmente el espacio a su alrededor. Alzó la vista cuando entré, y volvió para continuar, sacando una rejilla de ventilación de la pared. «Comisario», dijo, tirando al suelo la rejilla metálica. Metió la mano en el hueco y sacó algo. Sabía que todavía seguiría aquí. ¿Qué es eso?, pregunté. A modo de respuesta descorchó una botella y bebió un trago con un suspiro de satisfacción. El dulce aroma de un amasec barato y de producción masiva escapó junto con su aliento. Levantó la botella hacia mí. Le escondí la última vez que estuve aquí, por si acaso. ¿Quiere un trago? Bueno, por supuesto que me apetecía, pero sería mejor que no lo bebiera. En mi actual estado de deshidratación, habría sido como beber alcohol puro. Negué con la cabeza. Ahora no, guárdalo para cuando lleguemos a donde nos dirigimos. Colfax me miró asombrado. ¿De verdad cree que lo conseguiremos? Volví a beber de la botella. Yo le extendí mi mano, pero él continuó. La verdad es que todos moriremos aquí, comisario. Mejor será que se haga la idea. Puede que tú sí, le dije, pero yo no lo haré. Dame la botella, ya has bebido suficiente. Sus ojos se clavaron en los míos durante unos momentos. Te necesito sobrio para mañana. Y una mierda, dijo, y tomó otro trago de la bebida barata. Yo saqué mi pistola. Una última oportunidad, dije. Colfax se echó a reír. No puedes dispararme. Tú mismo lo has dicho. Me necesitas para mañana. Sí que puedo dispararte, dije. En algún punto no fatal. Puedes encontrar agua sin rótulas, ¿verdad? Me miró fijamente, preguntándose si sería capaz de cumplir mi amenaza. Algo que en realidad nos estamos preguntando los dos, pero él no necesitaba saberlo. Finalmente bajó los ojos y me entregó la botella. ¿Es usted un hombre duro?, dijo. Lo soy, ese es mi trabajo. Para su sorpresa le devolví la botella. ¿Podrías llevar esto al Dr. Ariot, por favor? Creo que le dará mejor uso que cualquiera de nosotros. El kit sanitario de la cápsula de supervivencia estaba prácticamente vacío en estos momentos, y al menos podría utilizar el licor como un desinfectante improvisado. Colfax asintió con la cabeza, con cualquier resentimiento que pudiera albergar, socavado por la muestra de confianza que acababa de ofrecerle. Entendía bien el carácter de las personas. Eso bastaría para mantenerlo en línea, al menos por ahora. Mañana le veo, dijo, dándose la vuelta. El día siguiente, salvo por la bendita ausencia de más peleas en nuestras filas, fue poco más que una repetición de la anterior. Nuestra destartalada caravana rebotó y gruñó a lo largo del camino a través de un paisaje desolado, recubriéndonos de polvo, hasta que yo hubiera matado por un vaso de agua fresca. Y no era el único. Cuando nos detuvimos a mediodía a descansar, Norbert se acercó para hablar conmigo en privado. Los niveles de agua están a un nivel crítico, me advirtió. ¿Cuánto falta para que lleguemos a ese depósito de suministros?
Pasado mañana, le dije. Si Colfax no hace que nos perdamos. Norbert asintió, pero parecía menos aliviado de lo que yo esperaba. Debería durar, aseguró. Luego vaciló. ¿Cree que pongo un razonamiento más severo? Eso debería de darnos un par de días más. Preferiría que no. Le señalé la bigarrada masa de los amontonados. Mis socios refugiados seguían haciendo cola pacientemente para conseguir su taza de agua y un puñado de comida. Tal como estamos, ya tienen poco que esperar. Si les quitamos eso, me callé sin querer terminar mi comentario. Norbert asintió. Bien, lo que tenemos debería ser suficiente, advirtió. Pero si tenemos algún retraso, tú serás el primero en saberlo, le aseguré. Afortunadamente no ocurrió nada, y la tarde pasó igual de tediosa que había sido la mañana. Estaba ya cerca la noche y seguía sin ocurrir nada. El sol se acercaba lo suficiente al horizonte para forzarnos a entrecerrar los ojos, y comencé a preguntarme si ya sería hora de acampar. Activé mi comunicador. Colfax, dije. ¿Hay por aquí algún lugar donde podamos pasar la noche? Espero que sí, respondió. Ambos apenas habíamos intercambiado unas pocas palabras desde nuestra conversación anterior en la noche anterior en el búnker. Pero ahora él parecía más abierto conmigo, como si el enfrentamiento a causa de la botella de Masek hubiera aumentado su confianza en mí. La verdad es que si seguía teniendo dudas sobre nuestras posibilidades de éxito, se las guardaba para sí mismo, lo que ya era una mejoría considerable. Sabremos en poco tiempo. ¿Qué se supone que significa eso?, pregunté, alzándome en el montaje del Volter para ver mejor al vehículo que estaba delante. Al ver mi cabeza aparecer, Colfax hizo un saludo con un gesto de reconocimiento. Hemos recorrido más distancia de lo que pensábamos. Mire allí. Colfax señaló hacia la derecha. Entrecerrando los ojos apenas pude distinguir una débil decoloración entre las sombras de las rocas. Solo tuve tiempo de ver algo que pareció tener un cierto tono verdoso antes de que la nube de polvo volviera a nublarlo, ocultándolo de mi vista. ¿Eso es lo que yo creo que es?, le pregunté esperanzado. A pesar de su habitual cinismo, Colfax fue incapaz de alejar una cierta nota de optimismo en su voz. Eso espero. Lo sabremos tan pronto como atravesemos la siguiente colina. Aunque pudieron ser solo unos pocos minutos, la espera pareció hacerse agonizante, extendiéndose ante nosotros como un anticipo de la eternidad. Por fin el camión que nos precedía coronó el ascenso por el camino a la siguiente colina. Comenzó a ser eclipsado por el montículo. ¿Y bien?, pregunté. Antes de que Colfax pudiera responder, todo el grupo que lo acompañaba estalló en aplausos y gritos. ¡Hemos tenido suerte!, aseguró, de forma ya superflua dadas las circunstancias. No tuve que esperar mucho tiempo para confirmarlo. Jürgen coronó la subida en medio de las sacudidas del burro, y me encontré mirando una gran depresión en la arena, alfombrada de diminutas hojas enroscadas contra un sol abrasador. ¿Salvia de las rocas?, pregunté. Tú lo has dicho. Colfax se puso a gesticular en el camión. Hizo un gesto abarcando todo el lugar en el que se encontraba la depresión, que debía tener más de 1 kilómetro de ancho. Pero eso no es lo mejor. El camino se ensanchó y Jürgen pudo acelerar un poco, permitiéndonos ver algo más que la parte de atrás del camión. Por un momento mi mente no fue capaz de entender el significado de lo que estaba viendo. Un deslumbrante resplandor rojo sangre que reflejaba la luz del sol poniente. Yo pensé que eran las plantas al florecer. Entonces la moneda cayó. ¡Es agua!, dije. ¡Un lago entero! Eso parece. Estuve de acuerdo, Colfax. Su voz adquirió un tono de asombro. Nunca he visto nada parecido. ¿Siempre es tan afortunado? Hasta ahora sí, le aseguré, preguntándome ¿cuánto tiempo más podría durarme la suerte? Suscríbete para no perderte el siguiente capítulo. Comparte a tus amigos que buscan contenido de Warhammer. Deja tu like y comentario de apoyo. Hasta la próxima.